acá, este sábado se ha realizado acá en el Centro de Convenciones, perdón, la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional. Y para hablar de ello, de lo que ha sucedido en esta asamblea, tenemos acá a don Miguel Guillén, quien es el secretario nacional del Partido de Liberación Nacional. Don Miguel, muchas gracias por atender a Noticias Trivisión. Quería hacer una consulta con respecto al último episodio que se dio, en el que, bueno, 3 de los precandidatos salieron de la sala al no estar de acuerdo, por lo que se vota de que ante no haber un historial, un histórico, ¿verdad?, de lo que se llama estar inscrito al partido, por decirlo de una forma, ¿verdad?, de afiliación, se ratifica a los 5 precandidatos y, bueno, tomando en cuenta que se ha hecho público que uno de ellos ha sido cuestionado por no haber estado afiliado de acuerdo a los 2 años que supuestamente se tiene que, de acuerdo a lo que dicen los estatutos de Liberación Nacional. Quiero preguntarle al respecto de esta molestia por parte de estos 3 precandidatos, sobre todo estos 3, Carolina Delgado, Enrique Castillo y Gilbert Jiménez. Bueno, saludos a toda la audiencia de Trivisión. Felicitar a Trivisión por su esfuerzo que hace. Es un canal regional que inició con un esfuerzo muy local, pero que hoy día pues debemos de reconocer que ustedes han crecido nacionalmente y se han vuelto un medio de comunicación muy potente, que además me parece le da una voz distinta dentro de los medios costarricenses tradicionales, dan una voz distinta porque atrae mucho de la realidad guanacasteca, ¿verdad? Porque ustedes tienen su sede principal allá, pero obviamente tienen una cobertura nacional y felicitarlos por ese esfuerzo. Bueno, primero explicarles, cuando ya empieza un proceso electoral, y principalmente en Liberación, que es un partido tan grande y con tanta diversidad de liderazgos, pues es propio las molestias, las contradicciones, los ataques entre los mismos precandidatos, los desacuerdos, las desavenencias, pero hay que entender primero que hemos llevado un proceso muy ordenado, apegado a la normativa interna, muy responsable, debidamente certificado por los diferentes órganos del partido. Yo emití una resolución que me solicitó el Tribunal de Elecciones Internas para confirmar la militancia de todas las personas liberacionistas que pretendían ser candidatos dentro de Liberación Nacional a la presidencia de la República en la elección de 2026. Y en esa confirmación yo hice algo muy sencillo. Como nosotros no tenemos un registro oficial, por ejemplo, cuando una persona se adscribe a un club campestre, por ejemplo, hay un registro de asociados, de afiliados. Bueno, Liberación Nacional, a pesar de ser un partido muy antiguo, 73 años de vida tenemos, no tiene un registro oficial. Perdón que don Miguel le pregunte. Uno se sorprendería, ¿verdad?, que un partido del tamaño de Liberación Nacional, ¿verdad?, no tenga un registro, ¿verdad? Es un error del partido, es un error histórico que no se ha tenido, se perdió en algún momento, se traspapeló. ¿Qué pasó? ¿Por qué no existe? No existe, nunca ha existido. Y es que además aquí hay algo adicional que todo... ¿Le sorprende a usted que no exista? No me sorprende por una razón. Tener un registro es muy difícil porque quiere decir que un costarricense o una costarricense debe acreditar que está de acuerdo en pertenecer a un partido de forma oficial, digamos formal, debidamente firmado, con una firma, ya sea firma digital o autenticada. Tener eso al día es muy difícil, porque Liberación Nacional, recuerde, son más de 200.000, 200 y resto de mil de liberacionistas que como base siempre participan dentro de los procesos internos. Hemos tenido procesos de 500.000 de liberacionistas participando. Entonces, es por la dificultad logística, pero además hay una ley que implica el manejo de datos personales. Hoy día los datos personales no se pueden manejar como antes, que usted firmaba cualquier hoja ahí cuando alguien pasaba y hacía un censo y esa persona ya queda registrada en un partido. Nosotros tenemos una base de datos inmensa, una base de datos que puede llegar perfectamente a más de 500.000 de personas. Esa base de datos no representa un registro de afiliación. Exacto, no representa un registro de afiliación porque habría un roce con la ley de manejos de datos. Y yo en esto he sido muy duro en el sentido de decir, si no tenemos un registro oficial de que un costarricense certifica y da su autorización para pertenecer
a un registro oficial de liberación, no podemos hacerlo. Ya lo iniciamos, con mi Secretaría General iniciamos ese registro. Nosotros en las pasadas elecciones municipales hicimos un censo y en ese censo la gente nos firmaba su autorización para pertenecer a ese registro oficial. Es un problema de logística, es un problema de legislación. Además, tengan en cuenta que hoy día con las redes sociales hay una gran polémica, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, de cómo se manejan los datos de las personas. Hay empresas, plataformas de redes sociales y empresas que manejan datos de personas, datos sensibles de las personas de una forma muy irresponsable. Y yo jamás voy a permitir que en Liberación pase eso. Entonces, como no tenemos un registro oficial, ¿qué hice yo? Le pregunté a las personas liberacionistas que querían aspirar, miren, me están pidiendo que yo certifique su militancia liberacionista. Lo que yo les solicito ahora a ustedes es que me acrediten documentalmente eso. Díganme, prueben ustedes a mí que ustedes son liberacionistas. Bueno, la mayoría... 2 años, de acuerdo a lo que dice el estatuto. Tienen que probarlo por los últimos 2 años. Como mínimo 2 años. Con respecto a eso, perdón que lo interrumpa, don Miguel. Don Álvaro Ramos, estuvo en el Caja Costarricense del Seguro Social presidente con el presente gobierno, ¿verdad? Que nada que ver con Liberación Nacional o Progreso Social Democrático, con ese llegaron al poder, digamos, por decirlo de una forma. Y luego, él se declara apartidario, el año pasado se declaró apartidario. ¿Eso no roza con los estatutos de ustedes? No, porque hay una situación legal, por ejemplo en el caso de don Marvin Taylor, le pongo otro ejemplo de don Marvin Taylor, que también pasa. Don Marvin Taylor ha pertenecido hasta ahora, recientemente, hasta hace unas pocas semanas, era funcionario, un alto funcionario de un banco internacional allá en China. Y ese banco estipula que ninguno de sus empleados, de sus trabajadores, puede pertenecer a un partido político. Y eso no quiere decir que don Marvin no sea liberacionista. Lo que pasa es que su militancia está en pausa porque tiene una responsabilidad en un banco. ¿Qué pasa con un liberacionista que va a gobierno, por ejemplo? Cuando hay un gobierno liberacionista, no puede hacer actividad política porque incurriría en beligerancia política, pero no es que deja de ser liberacionista. Es una situación un poco ahí... Pero eso no contradice lo que usted me acaba de decir, de que por lo menos 2 años. No. O sea, se entiende en nuestra jurisprudencia, en la legislación, que hay circunstancias especiales como esta de don Marvin, o como la de un funcionario que pertenece a un gobierno, o como la de don Álvaro, que estuvo en la Caja Costarricense del Seguro Social, donde no es que dejan de ser liberacionistas, es que ya no pueden ir a reuniones del partido, ya no pueden ser candidatos a diputados dentro del partido porque están ahí, o no pueden ser representantes de un sector dentro del partido. No es contradicción, sino que es lectura, digámoslo, detallada, fina, de interpretación de la norma. Y eso está confirmado por el Tribunal Supremo de Elecciones, eso está confirmado por múltiples jurisprudencia, y nosotros mismos lo hemos entendido hacia adentro, ¿verdad? Doña Carolina, yo le hacía una entrevista y me decía que el año pasado el señor Álvaro Ramos Chávez participó de un partido Suma en una de sus asambleas. Es más, dice que una de las miembros de ese partido confirmó que estuvo. Es más, él hasta al parecer salió en prensa esto. Y el hecho de coquetear, por decirlo de una forma, estar en una asamblea, de acuerdo a lo que dice la señora Carolina Delgado, la diputada, esto tampoco no puede ser visto como que está atentando contra los intereses de Liberación Nacional, porque es un rival político, ¿no? Bueno, eso primero, vamos a ver, hay un procedimiento, se lo digo en sencillo, hay un procedimiento dentro del reglamento para impugnar candidaturas. Entonces, si ella tiene las pruebas y si es cierto lo que ella dice, hay un mecanismo que parecer lo desconoce, que es el procedimiento de impugnación de candidaturas. Ahí ella puede probar si es cierto lo que está diciendo y le corresponderá al Tribunal de Elecciones Internas dirimir el asunto. Porque yo realmente, digamos, no podría decir en este punto a qué se refiere doña Carolina. No podría decir en concreto. Ahora, le corresponde, como le digo, al Tribunal de Elecciones Internas dirimir un asunto si es que existe en esos términos. Pero si es porque estuvo en la Caja Costarricense del Seguro Social o si es porque don Marvin Taylor perteneció a un organismo que le prohibía, no es que ahí los 2 años se interrumpen o es que hay un daño en ese sentido a la norma. No, eso está debidamente confirmado. Siempre va a privar en la legislación nuestra la participación política, porque es un derecho fundamental. Costarricenses y compañero periodista, le he de decir,
La única forma para que una persona pueda participar activamente, es elegir y ser electo, por ejemplo, bueno, elegir no tanto, pero ser electo, por ejemplo, y participar políticamente es a través de partidos políticos. Eso es esencial porque lo establece el artículo 98, nada menos, de la Constitución Política. Quiere decir que hay que privilegiar siempre la participación, hay que propiciarla, y las restricciones que se le pongan a ese derecho fundamental tienen que estar muy bien fundamentadas. El Tribunal Supremo de Elecciones lo ha dicho. Para ser restrictivos, o sea, los partidos políticos tienen una capacidad de autogobierno, pero para poder restringir la participación de alguien, tiene que estar muy bien justificada, muy bien fundamentada, y siempre se debe propiciar esa participación y no expulsar a aquel que quiere integrarse a un partido. Por eso es tan fácil pertenecer a un partido, con solo que uno vaya a una reunión o participe de la estructura, o sea asambleísta, o sea candidato, ya la legislación lo que toma en cuenta es esa acción activa, y se toma como en cuenta para decir sí, este pertenece a este partido. Entonces, de ahí mi fundamentación, y además, miren, con lo que cuesta participar hoy en día en política, para decirle a la gente que no sea candidatos. Hoy es muy difícil que la gente joven principalmente participe de política. Un partido como Liberación Nacional no puede darse el lujo de estarle diciendo a la gente no participe. Y todos estos comentarios que hacen en contra de don Álvaro Ramos me parece que son más un poco en torno al calor de las disputas internas. Yo quisiera hacer un llamado a los precandidatos más bien para que haya una unidad partidaria y que no hayan tantos ataques internos, y más bien Liberación tiene que salir unido de este proceso. Don Miguel, parece, perdón que lo interrumpa, pero parece que hoy esa unidad se rompe un poco, ¿verdad? Porque noto 3 candidatos que los vi salir de la asamblea, del salón, los noto molestos, ¿verdad? Al parecer eso, sobre todo que don Ricardo Sancho en la presentación de cada uno de ellos pidió que fuera ética las precandidaturas y la lucha por la candidatura para el 6 de abril, y al parecer se está rompiendo un poco esa armonía, o se rompió esa armonía. Es propio de las tensiones, es propio de las tensiones. En política no todo es paz y amor, ¿verdad? Hay tensiones. Lo que sí ya tal vez no es aceptable es cuando hay ataques ad hominem, cuando hay ataques personales, crueles, cuando ya hay ataques injustos contra las personas, pero las disputas, las discrepancias políticas son bienvenidas. Más bien, en política es ideal que se propicien esas contradicciones, porque de las contradicciones políticas surgen las propuestas y surgen las ideas. Entonces, y surgen las soluciones además. Entonces, es decir, no me preocupan esas discrepancias, porque realmente son propias de un desacuerdo. Vea usted que mayoritariamente la Asamblea Nacional apoyó esa moción que yo presenté para confirmar la militancia de todos los precandidatos, no solo de don Álvaro, de todos, de don Marvin Taylor, de don Enrique Castillo, de doña Carolina, de don Gilbert, todos. Y fue mayoritaria, pero abrumadoramente mayoritaria el apoyo que tuvo. Eso también hay que destacarlo. Es un partido que más bien sigue unido en sus decisiones. La mayoría de decisiones que tomamos hoy fueron casi unánimes, hubo muchas unánimes. Por eso le decía que se rompió un poco la armonía, porque todo iba muy bien hasta que sucede este episodio. Sí, bueno, pero es una cosa muy puntual que además no sucede hoy. Usted lo sabe bien, hace días viene este tema de la militancia haciendo polémica, principalmente en torno a don Álvaro Ramos, y bueno, es un tema que hoy tiene un episodio más, pero viene desde hace días, ya es parte de las tensiones de que tal vez algunas gentes no quieren que participen algunos precandidatos y demás. Don Miguel, ya para terminar, ¿es Álvaro Ramos el candidato de Liberación Nacional a dedo? ¿Ese es el que ustedes quieren que sea el candidato ya para el 6 de abril y por eso le están abriendo, por decirlo de una forma, la puerta de esta forma, o no? No, es que no se le está abriendo ninguna puerta. O sea, él de su propio fuero interno decide participar en Liberación Nacional. A él ni el comité ejecutivo ni el directorio le fue a pedir que fuera precandidato. Él fue una decisión muy propia. De hecho, él decidió casi que en el límite de la inscripción para poder sacar reserva de cita para poder inscribir, lo hizo casi que un viernes, muy posterior a los demás. Entonces, no, va a haber una competencia democrática abierta
donde todos pueden participar y pueden elegir. En esto no influye en lo absoluto el comité ejecutivo ni el directorio, va a ser una competencia democrática como suele haber en Liberación, con roces, sí, que yo espero que no sean crueles con las personas, que yo no quisiera que se maltrate a las personas y ni a sus familias, porque suele pasar hoy día en política que los ataques son muy arteros, ¿verdad? Y muy irresponsables en ese sentido. Y bueno, yo creo que hay un proceso democrático garantizado, totalmente garantizado, y lo vamos a hacer respetar y vamos a hacer que los precandidatos compitan libremente que tengan una competencia sana entre ellos. Bien, muchísimas gracias. Pues estas son las palabras de don Miguel Guillén, secretario del partido, secretario general del Partido Liberación Nacional, hablándole un poco de lo que sucedió en la Asamblea Nacional que se llevó a cabo este 25 de enero en el Centro de Convenciones. Con trabajo en cámara de mi compañero Steven Arroyo, volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Muchísimas gracias, José Luis, por la información. Muy buenas tardes.